días. Buenos días, y ahora sí. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Qué más? ¿Bien? Bueno, es un gusto para nosotros nuevamente estar acá. Creo que ya, pues, aunque no soy de esta iglesia, pues me conocen, ¿cierto? Steven, siempre vengo con mi esposa, con mis niños, mis 3 hijos, y bueno, es un gusto estar hoy acá para estudiar la palabra. Me gusta estudiar la palabra, la verdad, y encontrar en ella, cada vez que uno estudia algo, así lo haya leído muchas veces, pues uno encuentra muchas cosas. Y yo he encontrado muchas cosas estudiando el pasaje que hoy me dieron, entonces estoy muy agradecido con Dios por estar acá y por haber mirado también este pasaje. Entonces, bueno, abramos nuestro corazón para entender esta mañana la palabra de Dios. Y vamos por favor entonces a Efesios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 13. ¿Listo? Entonces vamos a leer aquí la palabra de Dios. Si nos puedes ahí ayudar. Y bueno, entonces vamos a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy. 4, 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, otros los evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Esta agua es mía? ¿Me la puedo tomar? Vale, gracias. Bueno, ¿qué tal si oramos esta mañana nuevamente? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra tiene años, Señor, y no pasa porque es duradera, Señor. Necesitamos, Señor, que hoy tú nos hables por tu palabra. Habla nuestro corazón, Señor. Habla esta iglesia. Habla mi vida, Señor. Nos disponemos delante de ti, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre los ministerios que da el Señor Jesús. De eso se trata este pasaje. Entonces, primero comenzamos con el 7. ¿Cómo comienza el 7? ¿Pero a qué? Pero a cada uno. Ya comencemos pensando en esto. Pero a cada uno, no a algunos. No dice el pasaje, pero a algunos. O a unos pocos. O a algunos que son escogidos de la iglesia, no. Pero a cada uno. A cada uno. Cada uno quiere decir que son, ¿quiénes? Todos nosotros. Yo hoy estoy acá de pie, ¿sí? Y estoy ministrando, ¿cierto? A ustedes, les estoy sirviendo a ustedes. Espero que ustedes sean edificados. Pero cada uno de ustedes tiene algo que me va a edificar, ¿qué? A mí. Porque somos, ¿qué? Según la Biblia, somos un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo tiene muchas partes, todas diferentes, ¿cierto? Aún hasta los ojos no son exactamente diferentes, la cara, media cara no es exactamente diferente a la otra, o sea, somos un cuerpo. Entonces, a cada uno de nosotros, dice acá la Biblia, fue dada la gracia, o sea, fue dada la gracia, es el don, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo. También dice en primera de Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a él quiere. Primera de Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay varios dones ahí que después lo pueden leer en su casa. Y al final dice lo que acá dice al comienzo, al final dice que el Espíritu reparte ¿a qué? A cada uno como él quiere. Pero todos los creyentes tenemos que, por lo menos, un don
espiritual, ¿sí? Porque hacemos parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene un don. Yo no sé usted qué don tiene, pero usted sí tiene un don, ¿sí? Entonces no sé si usted puede ser de pronto un pastor, un maestro, un evangelista, o hablemos de los dones del Espíritu Santo. No sé si usted tiene el don de misericordia, de dar, de presidir, ayúdeme, ¿qué más dones hay que se me olvidaron? De profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, no sé, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Gracias, mi hermano Alejo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Entonces, todos nosotros tenemos un don y es una responsabilidad que tenemos saber cuál es nuestro don en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Listo? Todos tenemos ahí. Entonces, bueno, pero acá en este primer versículo pues habla de que el Señor Jesús dio unos ministerios ¿a quién? A la iglesia. Un pasaje en Mateo 25:15, mire lo que dice. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, este versículo también, nuevamente para reafirmar que cada uno de nosotros, aparte de la salvación, hemos recibido ¿qué? Un don de parte de Dios, un don de parte de Cristo, un don de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? A cada uno de nosotros nos entregó algo y nosotros tenemos que dar cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Qué hicimos con qué? Con nuestro don, ¿cierto? Y el don no depende de la personalidad. Miren, no depende de la personalidad el don, ¿sí? Algunas personas dicen, no, es que a mí yo me facilito hablando en público, entonces yo creo que Dios me dio el don de tal cosa, ¿sí? Pues a veces sí, a veces no. A veces Dios le da dones a personas que dicen, uy, yo nunca haría ¿qué? Tal cosa, ¿cierto? ¿Recuerdan Moisés? Que era como medio tartamudo, parece ser que era como medio tartamudo el hombre al principio, y Dios a qué lo llama, a ser un profeta, o sea, como Moisés dice, pero Dios, ¿cómo me llama a mí para ser un profeta? ¿Sí? Si yo no hablo bien, llame a otro, y eso le dice, ¿no? ¿Por qué no buscas al que realmente es capaz? Entonces Dios te puede dar dones de pronto paralelos a tu personalidad o de pronto no. De pronto usted dice, a mí no me gusta hablar, y Dios de pronto quiere que usted sea ¿qué? Un evangelista. Uno nunca sabe, ¿sí? Yo nunca pensé pues enseñar en una congregación, nunca. Yo no quería pasar al frente, muy tímido, muy callado, pero uno de mis pastores siempre me obligaba, ¿sí? Yo quería cantar y fui pruebe en una audición allá en una iglesia que hacían audiciones para cantar, y yo fui, y una hermana así de una, o sea, sin anestesia, me dijo, no, Steven, tú no sirves para cantar, no tienes oído para cantar, esto no es lo tuyo. Y yo tenía 12, 13 años y que dije, bueno, Señor, entonces ahora qué voy a hacer. Si alguien me hubiera dicho, no, usted va a predicar, digo, no, nunca voy a predicar. Pero uno de mis pastores dijo, no, usted va a hacer, y comenzó a ejercitarme. Entonces, bueno, terminé enseñando en la congregación, ¿cierto? De Vida Nueva. Entonces, yo descubrí que Dios me regaló seguramente ese don, ¿cierto? Y que tengo una responsabilidad con ese don. Y así cada uno de ustedes, cada uno. No hay ni una sola persona acá que en esta mañana no tenga ni un don. Cada uno de ustedes tiene un don, ¿sí? Cada uno de ustedes fue llamado a un ministerio, seguramente, ¿sí? O por lo menos tiene ahí un don. Entonces vamos a leer. Dice acá el 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto está hablando del Señor Jesús subiendo a lo alto, ¿cierto? En su resurrección. Dice que llevó cautiva ¿qué? La cautividad. O sea, ahí nos está recordando que Él triunfó sobre las huestes de maldad, sobre Satanás, sobre el pecado. Él subió al cielo, llevó cautivo, ¿cierto? Espiritualmente nunca vimos eso, pero con todas las cadenas, sus cadenas estaban arrastrando ¿a qué? Las cadenas del carro del Señor estaban subiendo al cielo. Yo me imagino esa escena, ¿cierto? Así como en el Salmo 24 que dice, abran las puertas
porque va a entrar el ¿qué? El Rey de la gloria, ¿sí? El vencedor. Y entonces subió el Señor Jesús y detrás de sus caballos o de su carruaje venían todos los que él había conquistado. ¿Y qué conquistó? La muerte, ¿cierto? ¿Qué conquistó la enfermedad? ¿Qué conquistó Satanás? ¿Qué conquistó? Conquistó todas las cosas que eran contrarias a quién, a Dios, las conquistó, ¿cierto? Para volver a establecer ¿qué? Un orden. Entonces él subió al cielo, llevó cautiva a la cautividad, y cuando un rey, miren, cuando un rey vencía, pues traía de verdad, eso que les estoy contando es porque así pasaba en la antigüedad, ¿cierto? Le abrían las puertas al rey vencedor y él en su carruaje tenía que, traía a quién, a los cautivos, ¿cierto? Traía reyes, reyes que fueron vencidos y los entraban allá al reino y él podía exhibir ¿qué? Podía exhibir su victoria. Y dice en Colosenses que él exhibió públicamente ¿qué? A los principados y a los potestades triunfando sobre ellos ¿en dónde? En la cruz, ¿cierto? Del Calvario. Y acá dice que también algo muy común en ese tiempo es que cuando los reyes volvían, llevaban ¿qué? Regalos para su pueblo, regalos que ellos habían ¿qué? Conquistado, ¿sí? Entonces acá ¿qué dice? Que el Señor subió, ¿cierto? Resucitó, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones, ¿a quiénes? A los hombres. Bueno, es que hay dos pasajes muy parecidos. Bueno, el 4.8 dice, y dio dones a los hombres. Yo te pido el favor, si puedes colocar el Salmo 68.18. Vamos a ver que este pasaje es igual. O sea, yo creo que Pablo lo estaba citando, lo citó de una manera diferente, pero es igual este pasaje. 68.18. Esta agua está buena. Está fría, está rica. Bueno, mire lo que dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, ¿cierto? Entonces aquí en el Salmo 18 dice que él tomó dones, en Efesios 4.8 dice que él ¿qué? Dio dones, cosas que pasan espiritualmente que no sabemos, pero que pasaron en todo eso que cuando el Señor Jesús murió, ¿cierto? No vamos a estudiar hoy, pero él dice que también que fue hasta dónde, por allá hasta la Hades y predicó a unos espíritus encarcelados, ¿cierto? Y bueno, subió, tomó dones, dio dones ¿a quiénes? A los hombres. ¿Qué dones dio? ¿Qué dones dio? Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, ¿cierto? Entonces dice acá el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vamos ahí, el 11. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos 5 cosas que le comentaba a mi esposa esta mañana, que algunos estudiosos de la Biblia dicen que realmente son solo 4 ministerios, no 5 sino 4, ¿cierto? Entonces, apóstoles, ¿qué más? Evangelistas, pastores, no, pero digámoslo en orden para no confundirme. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero entonces muchos dicen que son solo 4, pastores y maestros están ¿qué? Unidos, ¿cierto? Entonces, pastor y maestro, bueno, pero yo le decía a mi esposa que sí, muchos pastores o la mayoría de pastores que yo conozco son pastores y maestros, ¿cierto? Eso dice la palabra. Bueno, vamos a dar una descripción rápida de esto. Entonces, apóstol, ¿qué es un apóstol? Simplemente en griego es una persona que es ¿qué? Enviada. Es una persona que es enviada, ¿sí? ¿A qué es enviada? Pues a plantar una o varias iglesias. Eso significa apóstol, es una palabra en griego que significa enviado y viene de la raíz griega que también traduce delegado. Entonces, digamos, tenemos un apóstol entre nosotros. Brian Killings para mí es que un apóstol, ¿cierto? Porque salió de Estados Unidos, vino, fundó iglesia, él es un apóstol del siglo XXI, ¿cierto? Claro,
Hay unos apóstoles originales allá en la palabra, ¿cierto? En la Biblia, que dice Pablo, yo fui el último, yo fui casi que un abortivo, que esos apóstoles colocaron ¿qué? El fundamento de la iglesia. Entonces, en ese sentido ya no hay más apóstoles, ¿sí? Entonces, que se levante un apóstol, no, yo soy el apóstol, no sé, Steven, y voy a crear aparte de Apocalipsis primera de Steven y me lo meten ahí en la Biblia porque no, 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 eso ya no existe, ¿sí? Ya se cerró, o sea, la revelación escrita ya fue escrita y ya se cerró, y los apóstoles del Señor fueron esos apóstoles, y el último, ¿quién fue? Pablo, porque Pablo mismo dice que él fue ¿qué? Un abortivo, ¿cierto? Pero entonces ahora esta palabra apóstol de enviado, en ese sentido también, no se sientan mal si de pronto usted puede pensar que alguien es un apóstol. Bueno, está bien, es una persona que es ¿qué? Enviada, ¿cierto? Vamos a ver su fruto, si planta iglesia, no, esperamos que César sea ¿qué? Un apóstol, ¿cierto? Enviado de ¿qué? De esta iglesia, ¿para dónde? Para Villavicencio, que Dios lo bendiga ya y que pueda abrir ¿qué? Muchas iglesias, Checho también si sale, y los que vayan a salir, ¿cierto? Pues Dios, que Dios pueda confirmar eso. Bueno, a otros profetas. Es una revelación particular, no general, completamente de acuerdo a la Biblia para animar, exhortar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, una profecía como en el Antiguo Testamento para escribir un libro de la Biblia ya no existe, pero que sí existe, mis hermanos. Es que Dios le pueda revelar a alguien particularmente algo para una persona en una situación particular, ¿cierto? Algo que no está escrito en la Biblia, sino que es particularmente para Alejandro o para Steven en un momento particular. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación, ¿cierto? Entonces, si una persona dice, ah, hermano, yo siento de verdad que tengo algo para decirle de parte de Dios, pues eso que debe ser, ¿de acuerdo a qué? A la Biblia, ¿cierto? Primero que todo. Segundo, ¿para qué? Para edificar, para consolar, ¿para qué más? Para exhortar, ¿cierto? Entonces no es como ese predicador soltero que ve a la muchacha bonita y es que el Señor me muestra que tú vas a ser mi esposa, ¿cierto? Entonces la chica le dice, no, es que yo ya soy casada. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esas profecías. Hay iglesias donde uno va y bueno, solo Dios sabe, ¿cierto? Pero muchas de esas profecías a veces se vuelven, son como en decirle a unos deseos que uno tiene, ¿no? Vas a ir a París, ¿quién no quiere ir a París? Todos queremos ir a París, ¿cierto? Vas a no sé qué, vas a sí se más, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto. Necesitamos meternos mucho con Dios para poder entender y desarrollar bien los dones y saber si Dios realmente, si alguien cree tener este don, saber si realmente Dios es el que me está mostrando eso, ¿sí? No un sueño, no los frijoles, ¿sí? De un sueño ni nada de eso, sí, porque es que hay hermanos que no es que me soñé tal cosa, pues hermano no coma frijol, ¿sí? O si no comió frijol, entonces pues, o sea, ¿cómo es? ¿Sí? Pero miren, uno de mis pastores hace como 5 años, yo estaba en una empresa, estaba esa empresa súper bien, donde yo trabajaba. Y un domingo salimos ahí, como son los pastores que son todos, ¿cierto? Que lo cogen a uno ahí cortico, como dicen, ¿sí? Entonces fuimos por ahí a caminar y a tomar un café. Me dice Steven, te voy a decir algo, sí señor. Me dice, comienza a desvincularte de esa empresa. Y si te ven algo, comienza a cobrar y eso, pero hazlo ya. Entonces yo pues dije, pues tan raro esto. Dice, porque es que se viene para el presidente de esa empresa, se viene, él utilizó una frase que está en la Biblia como en Daniel, pero no recuerdo, pero él dijo, se viene para él como una desolación. Y yo le decía a mi esposa, y esos días yo me puse a pensar y yo iba a la empresa y yo veía todo lo contrario de lo que me dijo él. Todo lo contrario, la empresa bien, era una empresa muy grande, manejaba muchos fondos, ¿sí? Se estaban abriendo nuevos negocios. Yo ya me había proyectado como algún tiempo, me iba a mí muy bien. Y dije, pero, ¿por qué él dice eso si yo veo todo bien? A los 3 meses, ¡pum! ¿Sí?
Esa persona terminó implicado en el escándalo de Odebrecht y una empresa de 30 años se cayó en 10 días, así. ¿Sí? Nadie sabía nada, ni siquiera en la misma empresa nadie sabía nada, solo sabía el dueño de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿existen o no existen los profetas? Claro que existen, ¿cierto? Pero no los profetas que es que usted va a ser rico, bueno, si Dios le dice, bueno, gracias a Dios, pero el profeta de Dios, ¿cierto? Si tiene un mensaje de Dios, pues se va a ¿qué? A cumplir, ¿cierto? ¿Recuerda lo que le hacían a los profetas en el Antiguo Testamento si no cumplían qué? Vamos a echarle piedra, ¿sí? Entonces, si se cree muy profeta, bueno, pues esté dispuesto a que le echen piedra si no se cumple lo que usted cree que Dios ¿qué? Le dijo, ¿sí? Pero entonces, pero esto sí existe, el Señor puede hacer algo, y la profecía, la mejor profecía está aquí, en la palabra de Dios, ¿cierto? En la palabra de Dios. Pues recuerdo alguna vez que nos invitaron a una célula por allá pequeña, un grupo pues de oración, y yo no sé por qué yo estudié un pasaje en Lamentaciones que hablaba como de morirse, como de tristeza, que hablaba de que cuando uno peca contra él le da tristeza, y eso estaba ahí en mi mente, ¿sí? Y entonces pues y había muy poquita gente y yo comencé a hablar de eso, ¿sí? Y había una muchacha que ese día, ella después me contó, me dijo, yo le dije a Dios que me quería morir, porque si estoy mal con Dios, y yo vine oraba, y dije, pues voy a ir allá a la iglesia y voy a ver qué van a decir en esa celda y no sé qué, ¿sí? Y yo estaba hablando de ese pasaje, y ella dijo, cuando usted dijo eso, yo sabía que Dios me estaba hablando, y yo no sabía nada, ¿sí? Pero la mejor profecía es que es la palabra, pero es entender, es aprender a entender Dios qué está haciendo, ¿cierto? ¿Cómo es su vida pues de oración? Para entender que si Él tiene algo para decirle a otra persona. Y bueno, y podemos aquí hablar de muchos testimonios, pero no menospreciemos las profecías, dice en 1 Tesalonicenses, ¿cierto? No nos volvemos sensacionalistas tampoco, que vamos a creer todo lo que dice. ¿Se va a casar con Brad Pitt? No, pues se casó con el morenito feo, ¿sí? O sea, no. Pensemos correctamente, evaluemos las escrituras, ¿cierto? Eso dice en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 habla en hablar en lenguas y en profetizar. Y ahí dice claramente, mis hermanos, o sea, no es algo del otro mundo porque está ahí. Para exhortación, para consolación, para edificación. Si alguien le trae a usted un mensaje de parte de Dios particular a su vida, ¿cierto? Usted piense, esto me está exhortando, me está consolando, me está edificando, ¿cierto? Entonces, y los profetas en el Antiguo Testamento recuerden que llamaban mucho la atención, ¿no? Llamaban la atención. Entonces también si un hermano de parte de Dios se le metía al rancho a usted, pues evalúe usted, ¿cierto? Oiga, ¿y será que el Señor ahí? Eso es muy incómodo, a mí me ha pasado, ¿sí? Cuando alguien no sabe nada de mí, o sea, no, como que no tiene como la autoridad para decirme algo, pero yo sé que me dijo algo de parte de Dios. Y yo tengo que aceptar y tengo que decir, bueno Señor, gracias, porque me sapiaste ahí con tu profeta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Sí, porque, o el pastor, ¿no? Muchas veces el pastor es el profeta de uno, ¿no? O cuántas veces ustedes aquí, el pastor, ¿cierto? No les dice algo, ¿cierto? Ahora está Alejandro, antes César, pero sí o no que Dios les revela algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces no estamos acá diciendo cosas extrañas ni nada de eso. Entonces algunos otros profetas. Entonces mire lo importante de la profecía. Yo he escuchado muchos testimonios. Entonces aquí Pablo dice, oiga, parecen locos hablando en lenguas. ¿Sí? Yo creo en el don de lenguas, en el don de interpretación de lenguas. Entonces acá los de Corintios se comenzaban eso, me imagino yo, eso era un mercado ahí raro ahí hablando en lenguas y hablan en lenguas y todo. Y Pablo dice, oiga, si viene la gente de afuera y los escucha a ustedes así, ¿qué van a decir? Estos cristianos están ¿qué? Locos, ¿sí o no? Por allá locos, haciendo locuras. Pero ¿qué dice? En 1 Corintios 14, 24, 25, 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claro, ¿sí o no? Pero es que la gente no quiere ir a la iglesia, ¿cierto? Porque es que allá hacen ¿qué? Locuras, ¿sí o no? Pero dice ¿qué? Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, miren, o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
Dice, lo oculto de qué? De su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces la profecía que estaba acá no es que llega un indocto, o sea, una persona que no conoce al Señor. Yo te profetizo que tú vas a ir y viajar y no sé qué, puede que sí, pero dice no, acá lo oculto de su corazón es que manifiesto, ¿cierto? Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que no conocen nada del Señor, llegan y se sientan y dice, oiga, es el pastor allá, me dijo mi vida. O llega el pastor y se baja y particularmente le dice algo a esa persona, ¿sí? Dice, ahí se cumple la palabra, dice, su corazón es que descubierto y es convencido. ¿Y él qué va a hacer? ¿Para qué? ¿Va a creer en quién? En Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, profetas, todos somos profetas también porque hablamos la palabra. Dice la Biblia que Él nos hizo a nosotros sacerdotes y profetas, ¿cierto? Reyes también. Entonces, bueno, esto para pensar en las profecías, en no dejarnos llevar por todas las profecías, en examinar las profecías. Evangelista es la persona que está enfocada en eso, ¿no? O sea, uno conoce hermanos que solo les gusta ¿qué? Evangelizar. Y que Dios les da una gracia especial ¿para qué? Para evangelizar. Como yo no soy evangelista, entonces yo no voy a compartir la palabra. No, está mal. Todos debemos ¿qué? Evangelizar, ¿cierto? Pero aquí este don de evangelista es esa persona especialmente con esa gracia y que sale y que Dios le ayuda ¿para qué? Para evangelizar a las personas. Yo no sé, nosotros teníamos un evangelista muy bueno en Castilla o en Aposento Alto, se llama Mauricio Muñoz. El hombre iba a una plaza Transmilenio de hablar de Cristo de una manera muy fácil. Nosotros pues lo acompañábamos y lo animábamos. Entonces, una iglesia que necesita su apóstol, su profeta, su evangelista, yo no los conozco mucho a ustedes, pero seguramente Dios tendrá acá algún evangelista, alguna evangelista, ¿cierto? ¿Qué debe hacer la evangelista? Leer mucho la palabra, estudiar mucho la palabra, para que cuando esté allá, pues el Espíritu Santo le revele qué decir, qué pasajes utilizar para convencer a las personas que no creen. ¿Listo? Bueno, pues vamos la verdad un poquito rápido porque pues esto es largo, entonces pues listo. El otro pastor y maestro, pastor, el que apacienta, ¿no? Hoy en día de pronto se ha desdibujado un poquito, ¿no? De pronto en la iglesia el más importante a veces ¿quién es? El pastor, ¿cierto? Pero todos son importantes, pero sí, efectivamente el pastor es la persona que está ahí al frente, que apacienta, que alimenta, mire, alimenta, conforta, guía, acompaña, unge. Todo eso hace el pastor, alimenta, conforta, guía, acompaña y unge. Entonces el pastor el que está ahí, bueno, y de eso sí podemos recordar muchos pasajes de cómo es un buen pastor, ¿no? Juan 10, es el pastor que entra por la puerta, ¿cierto? No se salta la reja ni nada de eso, sino que está ahí en la puerta. El pastor en la noche que deja las ovejas al cuidado pues del pastor de la noche, entonces el pastor también las saca, les busca buenos pastos, las guía, las baña, las trasquila, les echa el aceitico, ¿cierto? Va y busca a la que se perdió, esa que es rebelde, que va y la busca, la saca y vuelve y se mete, va y vuelve y la busca, ¿cierto? Entonces ese es el pastor. Igual todos nosotros somos ovejas, ¿no? Entonces el gran pastor, ¿quién es? El Señor, pero Él tiene sus pastores, ¿sí? Entonces, y Él tiene en cada congregación, en cada iglesia, los pastores, esas personas que lo animan a uno y es una bendición poder crecer en una iglesia con un pastor. Si no tuviéramos un pastor, sería muy difícil todo, ¿no? Un pastor a uno lo coge, lo anima, le echa aceite, lo trasquila, ¿sí o no? Le dice, no vaya por allá, ojo que el alambre de púas, el alambre que se metió por allá. Que entonces el pastor está pendiente de todas esas cosas. Entonces ese es otro ministerio, otro don que dio el Señor. Y pastor y maestro. Casi siempre lo que estamos diciendo, pues el pastor enseña la palabra, ¿cierto? El maestro significa instructor, doctor, enseñar, el que instruye. En realidad el término griego significa quien guía.
Entonces por eso van muy de la mano los pastores y ¿quién? Y los maestros. Entonces ahí rápidamente vimos esos 4, esos 5 como lo quieran ver: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro o pastor y maestro. ¿Listo? Son los ministerios que hay ahí. ¿Por qué Dios hace eso? Versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si usted tiene un don, pues no sea picado, ¿sí? No se autoexalte, porque el don es ¿para qué? ¿Es para beneficio suyo? No. ¿Es para la gloria suya? No. ¿Es para la edificación de quién? De la iglesia, ¿cierto? Es la edificación de la iglesia. Entonces dice: para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar tiene la idea de arreglar. Esta palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma. Entonces todos los ministerios que hay aquí en esta iglesia están con un propósito. ¿El propósito cuál es? Que usted y que yo seamos ¿qué? Edificados, que seamos reparados del pecado, ¿cierto? Que comencemos a tener una debida forma. O sea, es como si llegáramos espiritualmente como gordos, con anemia, con enfermedades a un gimnasio, a un nutricionista, ¿sí? Y llegamos allá y entonces, bueno, comience a comer esto, ahora vaya y haga ejercicio así, ahora no coma esto. Y poco a poco va cogiendo forma ese cuerpo físico. Así es espiritualmente la iglesia, ¿sí? Venimos a Cristo, pero venimos ¿con qué? Con heridas, venimos rotos, venimos con enfermedades espirituales, ¿sí? Y entonces estos 5 ministerios es porque Dios quiere que vivamos así toda la vida, que vivamos mal como cristianos toda la vida. No, Dios quiere que irnos sanando, irnos ayudando. Entonces está la predicación de la palabra, la alabanza, está el profeta, está el evangelista, está todos, y eso comienza a transformar ¿qué? Nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo éramos hace 10 años? ¿Cómo éramos hace 20 años? Pues diferente a lo que somos hoy. ¿Por qué? Porque Dios a través de sus ministerios, del Espíritu Santo, de su palabra, nos está ¿qué? Ayudando. ¿A qué? A mejorar, a perfeccionarnos, a sanarnos, ¿sí? Ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para eso son estos ministerios. Para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea, es para que todos nosotros podamos ¿qué? Crecer, crecer. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Si usted es una persona perezosa, si usted es una persona que no atiende al llamado de Dios, si usted es una persona que no ejercita sus dones, no solo se está haciendo un mal usted, sino le está haciendo un mal ¿a qué? A su iglesia. Usted está dejando de edificar a su hermano por su pereza, porque de pronto usted es un predicador, pero le da pereza estudiar la Biblia. Y quizá Dios lo tiene preparado usted para que se edifique usted, edifique ¿qué? A su iglesia. Si usted es un evangelista y usted tiene pereza del evangelio y usted tiene eso por allá apagado, pues usted le está robando la oportunidad a la iglesia en crecer y en muchas personas en conocer ¿a quién? A Cristo. Si usted de pronto es un profeta de Dios, una profeta de Dios, hablo en masculino, pero estoy hablando de todos, hombres y mujeres. Usted es una profeta, un profeta, ¿sí? Pero si usted no busca a Dios en oración, si usted no estudia la palabra, pues entonces muchas personas no están siendo consoladas, no solo usted, muchas personas no están siendo exhortadas, muchas personas no están siendo edificadas por la pereza suya. Ese es el problema de que nos afectamos ¿qué? Todos, nos afectamos todos cuando no servimos, todos estamos siendo afectados. Y claro, el más visible que dijimos acá de estos 4 o 5, ¿quién es el más visible? El pastor, ¿sí o no? Entonces uno siempre espera que el pastor ¿qué? Haga cosas, que el pastor salga, evangelice, que el pastor le enseñe, que el pastor sea el propio, ¿sí? Pero todos nosotros necesitamos ¿qué? Estar funcionando. Es como un engranaje, ¿no? Estar funcionando, todas las partes van funcionando para que todos seamos ¿qué? Edificados. Hago un pequeño tornillo, un pequeño engranaje que se quede quieto, todo comienza a sufrir, todo es más lento, todo. Entonces todos nosotros tenemos un don
que tenemos que utilizar, ¿cierto? Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente, los santos serán debidamente equipados. La madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia con Dios. Esta es la parte que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué son los dones? Para que cada uno estemos dispersos, ¿no? Para que todos estemos, ¿qué? Unidos, la unidad de la fe. Y para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Qué chévere cuando uno escucha a un buen predicador, porque a mí pues me ha pasado, ¿cierto? Yo me siento y escucho a un buen predicador que me enseña algo sobre Dios. Y yo digo, Dios, gracias porque aprendí algo hoy, ¿sí? Y ese es el propósito, para que lleguemos, ¿qué? Al conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces todos los dones, todos los ministerios nos llevan a ¿qué? A conocer más ¿quién? A Jesús, ¿sí? Y eso nos va a hacer ¿qué? Crecer y crecer y crecer espiritualmente. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios a través de los ministerios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres ¿qué? Perfectos. ¿Y qué es eso de ser perfectos? Es que tengamos una estatura parecida a la de ¿quién? A la de Cristo. Que tengamos el carácter parecido al de ¿quién? Al de Cristo. Que tengamos una forma que parecida a la de ¿quién? A la de Cristo, ¿sí? Entonces, miren todo lo importante que son estos ministerios, ¿no? Para todos nosotros, ¿sí? Necesitamos ejercitarlos. Necesitamos decir, Dios, no sé si usted ahí en su mente, en este momento le diga, Dios, ¿qué dones tengo yo? ¿Qué dones? ¿Qué dones? ¿Tú qué me regalaste? Porque seguramente le regaló uno o más, ¿sí? ¿Qué dones tú me regalaste a mí? ¿Sí? Y ahora piense usted, ¿qué ha hecho con esos dones? O cada vez que usted los ejercita, ¿para qué los quiere ejercitar? Para que digan, ay, tan bonito como canta, tan bonito como enseña, tan bonito como pastorea, tan bonito como profetiza. O que usted está pensando, ¿cómo voy a edificar qué? Mi iglesia. ¿Cómo voy a edificar? Y en este caso, mi iglesia, ¿qué? Local. ¿Cómo la voy a edificar? ¿Cómo voy a poner en servicio de mis hermanos esto que Dios me regaló a mí? ¿Sí? Yo creo que yo soy un maestro, yo creo, ¿sí? Pues ya con los años. Y yo a veces hago un devocional o algo y hay un pasaje que se me entra al corazón, ¿sí? Y entonces yo, a mí se me queda y yo ya sé que lo tengo que predicar. ¿A quién? No sé. ¿En qué momento? No sé. Pero yo sé que ese pasaje Dios me lo mostró y me muestra cosas para que yo lo enseñe, ¿sí? Entonces yo, ¿qué hago? Pues yo lo anoto. O le digo a mi esposa, uy, aprendí hoy algo tan bueno, ¿sí? Y cuando alguien me dice, tiene que predicar algo, y yo digo, ya, esto es lo que voy a decir, porque Dios me lo regaló, ¿qué? A mí. ¿Porque yo soy mejor que los demás? No, porque es un don, y es un don que es gratuito. Entonces Pablo dice, ¿usted por qué se va a enorgullecer por algo que ni siquiera es suyo? Entonces, si yo tengo un don de algo, si usted tiene un don de algo, pues demos gracias a Dios, ¿sí? Sirvámonos unos a otros, no estemos ahí durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta, ¿qué dice acá? El 13, a ver. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces los dones están vigentes para siempre. Mientras esté acá la iglesia, vamos a necesitar ¿qué? Los 5 ministerios, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la estatura de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Más o menos entendido. Pasamos eso, mejor dicho, pasamos la trocha rápido, eso nos pasamos los policías, todo así. Pero ustedes podrían escuchar un sermón de cada ministerio, bien explicadito, ¿sí? Con un ejemplo del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, del apóstol. Pero vamos pasando muy rápido ahí con eso. Tengo algunos versículos más que quiero compartir en esta mañana.
¿Cómo está el ejercicio de sus dones hoy, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos con nuestros dones? Quiero mostrarles un pasaje, un versículo que Pablo le escribió a Timoteo. Está en 2 Timoteo 1:6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de las manos, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo les cuento algo como en mi vida. Yo veo a algunos hombres, digamos, que yo admiro mucho, y yo a veces quisiera ser como tan arriesgado como ellos. O sea, ¿sí? El pastor de la iglesia donde estamos ahora me parece que es un hombre de tanta fe y yo lo admiro tanto, ¿sí? Y yo digo, hay cosas que yo digo, yo quisiera imitar a ese man porque es que se les echado para adelante en las cosas de Dios, ¿sí? Pero de pronto usted se puede hoy identificar conmigo, ¿no? De pronto yo soy más una persona como tímida, como pacada, como que a veces pienso mucho para hacer las cosas, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Timoteo parecía que era algo así, ¿sí? De pronto algunos sean como Apolos, que mejor dicho son buenos para hablar, ¿sí? Y otros como Timoteo. Y entonces acá el apóstol, ¿qué le dice a Timoteo? Dice, mire Timoteo, yo le voy a dar un consejo. Y tomemos este consejo para nosotros. Avive ¿qué? El fuego del don de Dios que está aquí, en ti. Entonces aquí vamos a otra cosa más que nos dice la Biblia. Que los dones acá no es la presencia del Espíritu Santo, no. Los dones son como ¿qué? Un fuego, ¿cierto? Si nosotros, mis hermanos, no ejercitamos los dones, el fuego se va a ir ¿qué? Menguando, apagando, hasta que terminamos enterrando ¿qué? El don. ¿Qué hizo con su don? ¿Recuerda el de 10? ¿El de 5? Señor, yo tomé esos 5 y yo fui, trabajé y yo no sé, miré la bolsa, miré el trading, o fui y lo invertí acá, fui al centro, compré y vendí. Toma tus otros 5, ¿sí? Qué bien, el que tenía 2, Señor, el que tenía 1, ay Señor, es que me dio tanto miedo, ¿sí? Y a veces el miedo a nosotros hace que dejemos los dones por allá, ¿qué? Guardados, ¿sí? Guardaditos por allá, porque es que ahí me da miedo, ¿sí? Ore en la congregación, no, pastor, porque, yo no sé si acá pasa, no, porque me da miedo, no. ¿Cómo que le da miedo a usted? No voy a decir, esta es la palabra que voy a decir que están grabando, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia ahí después de eso? Porque no nos ha dado Dios ¿qué? Un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio, ¿sí? Entonces usted va a decir, voy a ejercitar mis dones porque igual eso no es para mí, es para edificación ¿de quién? De la iglesia. Entonces voy a dejar de ser cobarde y me voy a parar y voy a hacer lo que Dios me está poniendo ¿qué? Hacer, ¿sí? Voy a dejar al lado la timidez. Y eso le decía Pablo a Timoteo, deje al lado la frialdad, deje al lado la timidez, deje al lado el miedo, y que arranque, avive el fuego del don de Dios que hay en usted, ¿sí? Estábamos hace poco, hace año y medio, en una iglesia donde nos damos cuenta que todos los hermanos son muy buenos para orar, ¿cierto, amor? Son muy buenos para orar, o sea, ellos son, pero bravos en oración, bravos. Y yo decía, ay Dios mío, pero ¿cómo aprender de estos hermanos? ¿Cómo aprender? ¿Sí? Y alguien me dijo, o no sé si fue el pastor, alguien me dijo, pues quiere aprender a orar bien, pues ore, ¿sí? Y terminó, vuelvo a orar, y esté solo y ore, y lea la palabra y ore, y mire un pasaje y ore. Entonces, ¿cómo uno ejercitar bien un don? Pues ¿qué? Soy un evangelista y ¿qué? Ay Señor, ¿cómo hago para ejercitar? Pues vaya y predique. Hoy y mañana y pasado mañana y hagan.
Que soy un maestro, pues vaya y enseñe. ¿Sí? Que soy un profeta, no, pues voy y digo no, pues vaya y ore. Vaya y ore para que Dios le revele. ¿Sí? Vaya, hágale y comience a qué? A ejercitar, a ejercitar, a ejercitar, a ejercitar. ¿Sí? Primera Tesalonicenses también 5, ya no hablando de los dones, sino del Espíritu Santo, es no apaguen, no apaguéis qué, al Espíritu, ¿cierto? ¿Por qué hablo de esto? Porque el ejercicio de los dones está muy relacionado con la obra de quién, del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces si está apagado el Espíritu, ¿no? ¿Cómo va a andar todo? ¿Qué? Aburrido, ¿sí? No, Señor, yo con tantos problemas, yo cómo voy a poner a evangelizar si yo estoy tan mal, ¿sí? Y eso se puede, congregacionalmente uno puede ¿qué? Apagar el Espíritu Santo, ¿cierto? Y uno lo apaga y una evidencia de eso es que no están los ministerios ¿qué? Funcionando, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos un poquitico más hacia adentro. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? O siempre uno, bueno, yo no los juzgo mis hermanos, porque yo muchas veces de joven y todo, yo llegaba a la iglesia más aburrido, más triste. Yo llegaba así, me sentaba allá, que Dios me hablara. Bueno, gracias a Dios por esos momentos que llegué a la iglesia así, ¿sí? Pero tiene que haber alguien en la iglesia que anime, ¿cierto? Tiene que haber alguien en la iglesia que esté metido ¿con quién? Con Dios. Tiene que haber alguien en la iglesia que esté metido ¿qué? En oración y que le diga al hermano, venga hermano, levántese, ya no esté más así, vaya ¿qué? Y sirva y busque a quién, a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios hoy, con el Espíritu Santo? Termino con este versículo y es como hemos hablado que el don tiene que un fuego, ¿cierto? La presencia del Espíritu Santo también en medio de la iglesia es como que es como un fuego que no se debe apagar, sino que se debe que avivar, ¿cierto? Y miren, yo me he dado cuenta que uno se va avivando cuando uno se mete en la obra de Dios. Cuando uno se mete en la obra de Dios, ¿sí? Yo no sé si usted quiere sentir adrenalina, ¿no? Porque a los jóvenes nos gusta sentir adrenalina, ¿sí o no? Ay, vamos a golpear y salir corriendo, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Sí? Un poquito más fuerte, vamos a romper un vidrio y vamos a correr, hijo de madre, ¿sí? Bueno, íbamos por la autopista hace como un año con mi esposa en las manifestaciones esas que existieron y que estaba cerrado para Girardot, pues yo estaba trabajando y yo, no, es que yo tengo que ir a Girardot, tengo que ir, ¿sí? Y nos metimos por allá donde estaban quemando llantas de manifestaciones y nos metimos por allá, esos barrios paralelos allá a Suacha y la autopista estaba cerrada y todo, ¿sí? Y por allá nos metimos cuando yo ya volteé a mirar la autopista y yo vi eso solo. Y dije, ay, tan chévere, y yo salí a la autopista, pues cuando yo salí todo eso lleno de piedras y de llantas quemadas y todo eso ocupado hacia adelante. Y atrás un poco de gente mirándonos. Y yo aceleré y nos botaron piedras ahí. Y yo así todo toreto ahí, ¿sí? Yo sentí adrenalina ese día, yo dije, ¿sí? Ese día mi esposa me besó, dijo, este es el hombre que yo quiero ser. Que me haga sentir miedo, adrenalina, ¿sí? Con los niños atrás ahí, yo los niños agáchense y eso pasaban las piedras ahí. Caerán a mi lado mil y a mí no llegarán, ¿sí? Uy, pero yo sentía adrenalina, ¿sí? ¿Quiere usted sentir adrenalina? Les voy a decir, ¿quiere sentir adrenalina? Párese en un Transmilenio y predique. ¿Quiere sentir adrenalina? ¿Sí? Párese en un Transmilenio y predique. Diga, bueno, voy a predicar, si Dios lo llama, ¿sí? Y comience usted a ejercitar, ¿qué? Sus dones, ¿cierto? De verdad, es una bendición, ¿no le parece a usted una bendición cuando uno está en la calle y ve a un evangelista predicando bien? O cuando hay un profeta que uno llega y le dice algo, eso es una bendición, ¿sí? O cuando hay un pastor, un maestro y le enseña algo, ¿no es bueno? ¿Uno no se siente alimentado? Claro. Entonces, usted es esa persona para muchas otras personas. Usted es la persona que va a alimentar a otras personas. Usted es la persona que va a animar a otras personas a buscar a Dios. Es usted la persona, no es su pastor, es usted.
Usted va a contar sus propios testimonios. No, no, es que yo escuché que Dios le hizo tal cosa a mi pastor. Bueno, felicitaciones, pero es su pastor. Pero que usted diga, va a contar mis propios ¿qué? Testimonios. ¿Sí? Y acá Levítico 6:12. Mire, esto es una analogía del Antiguo Testamento. Dios sobrenaturalmente, ¡pum!, prendió el fuego ¿en dónde? En el altar. Fue el fuego del cielo, ¡pum!, prendió el altar. Pero dice, ¿y el fuego encendido sobre el altar qué? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá ¿qué? En él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él grosuras de sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces Dios envía el fuego, ¿cierto? Aplicándole este ejemplo del Antiguo Testamento, envía el fuego que a su corazón, a su vida, ¿sí? A través, en los dones, la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿usted qué ha hecho con eso? ¿Lo está dejando apagar? No, el sacerdote tenía que cada mañana, las 5 de la mañana, me imagino, vamos allá a caminar y traiga ¿qué? Traiga la leña y ¿qué? Échele al fuego y después ponga el sacrificio. Y ese fuego no se debía ¿qué? Nunca ¿qué? Apagar. ¿Sí? Vaya usted todas las mañanas y ¿qué? Y lleve ¿qué? Lleve su leña. ¿Qué es llevar su leña? Es llevarse usted mismo, es llevar su obediencia, es llevar su frialdad, es llevar su pereza, es llevar su hipocresía, es llevar su autosuficiencia, es llevar su orgullo. Es decir, Señor, acá está mi leña, mire, acá estoy, echando la leña ¿para qué? Para que el fuego ¿qué? No se apague, ¿sí? El sacrificio, vamos a matar un perrito, una vaca para llevar, no. Vamos a llevar ¿qué? Nuestro propio ¿qué? Cuerpo. Romanos 12, ¿cierto? Preséntense en ustedes mismos como un sacrificio ¿qué? Santo y agradable a Dios, que es su culto ¿qué? Racional, eso sí es racional. Es yo ir y presentarme en el altar de Dios y decir, acá estoy. Y ustedes se van a dar cuenta que el fuego, usted se presenta, usted no se da cuenta, pero el fuego se va ¿qué? Prendiendo, se va ¿qué? Avivando. Y vamos siendo de bendición para ¿qué? Para muchas personas. Primero para nosotros mismos, ¿no? Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. Ya son las 12, mire, sigue ya quitándoles tiempo ahí para la ofrenda. Bueno, ¿qué dones tiene usted? ¿Qué dones tiene usted? Piense ahí, ¿qué dones tiene usted? ¿Qué dones Dios le regaló? Que no sé cuáles mis dones. Bueno, entonces póngase juicioso, ¿qué? A orar, a preguntarle a Dios, ¿yo qué dones tengo? ¿Yo qué tareas tengo en la iglesia? ¿Yo qué tareas tengo afuera? Y si he apagado mis dones, si he apagado mi relación contigo, perdón. Y vaya y lleve leña ya al altar, lleve leña. Y el fuego se va ¿a qué? A encender nuevamente. Cuando usted presenta la leña, que es un símbolo también de la humanidad, de mi humanidad, vaya, preséntela delante de Dios y el fuego se va a encender. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra haga milagros, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, quite todo lo que no te agrada, que quite la pereza, que quite, Señor, las cosas que no te gustan. Y gracias porque todos los que estamos acá somos útiles en tu reino, Señor. Gracias que a todos nos diste tareas, que a todos nos vas a pedir cuentas, Señor, y que todos tenemos la capacidad, Señor, de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias porque dice tu palabra, Señor, que no tenemos un espíritu de cobardía. No somos cobardes. Gracias, Señor, que nos has dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene para hablar tu palabra con autoridad, para hablar tu palabra con denuedo. Que tu Espíritu Santo nos anime para poder servirnos unos a otros, Señor, para no tener envidia, no tener celos, ser unánimes en la fe, Señor, y que podamos ver, Señor, cómo la iglesia va creciendo, Señor, por el trabajo, por la comunión, por la intimidad de todos juntos contigo, Señor. Gracias por esta mañana, te bendecimos y pedimos que bendigas esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.